Con invitado incluido. ¿Cómo se nota que hay invitado? Que has querido quedar bien, ¿eh? Pero si últimamente pegó unos rugidos que... Había soltado el rugido estándar, pero la semana pasada fue de bostezo, cuidado. Pero si estaba ahí estresado aquí, que... Fue un rugido bostezo, fue. Hubo un gatito, ¿no? También hubo... Sí, entre medio ha habido no, una de no, estas. Pero estamos en la Gusquirratía. Muy bien. Con aullido incluido. En la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñerría, eguski.eus para all the people around the world, que os metáis en nuestra página, os hacéis egusquides. El otro día en la maratón, divertido, ¿no? Estuvo el programa. Hombre, sí. Yo la verdad que me comí 3 horicas y tú también, ¿no? Ahí Yo 3 horicas después. del Estuve a gusto, luego poniendo música a la tarde y muy guay, muy bien. También con buenos colaboradores, ¿no? No como en Grupo Salvaje que Nos tuviste dejaron que conformarte tirados con los del algunos. banquillo. Sí, no, el banquillo no. En los que estábamos y dimos la talla y salimos vencedores. Y nos dejamos muchas películas en el tintero, así que... Sí, por otro día habrá que hacer, claro que sí. Nuestro Facebook es Grupo Salvaje, y nuestro Twitter que es salvaje_grupo, y nuestro correo que es salvaje@eguski.eus. Y mañana la repetición es a las 8 de la mañana. Y también en la Stand de Ratía nos oyen, nos escuchan también. También nos escuchan desde... Un saludo a la Sacana. Desde Sacana. Eso es, muy bien. Y estamos aquí en Grupo Salvaje. ¿Qué tal, Pendergast? ¿Cómo está? Estoy un poco cabreado. Las cosas como son. O sea, os dejo solos un día. Pero un día que os dejo solos y hacéis esta maratón y cogéis y os ponéis a hablar de series así, pero hablamos de una serie. No, pero no, esa serie la tenía yo guardadica porque me gustaba la serie. Monopolio, como con Disney. Quiero el monopolio, topa a mí. Y luego encima hablasteis de Disney. Claro. Que dos apuntes tengo que hacer al respecto. Bueno, la serie esta de Carbón Alterado, Altered Carbon, de la cual se ha anunciado que va a venir a Netflix. Bueno, es una novela de Richard K. Morgan. Van a ser 10 episodios, la va a sacar la Netflix. Y en realidad lo contó un poco Gachán, pero vamos, no dijo que estamos hablando de un futuro más o menos cercano, va a ser dentro de 300 años. Ah, vale. Más o menos cercano. En ese momento se podrá sacar a conciencia de las personas y poner en otras personas. Entonces, los que son ricos son capaces de pagar por nuevos cuerpos para poder seguir siendo... para poder vivir eternamente, ¿no? Entonces cuenta la historia de un mercenario a sueldo y tal, que... Bueno, en el libro al menos es una especie de detective privado al estilo de los años 40, ¿no? Pero yo bueno, el libro... No sé qué fidelidad va a guardar la serie. El libro me lo he agenciado y me lo pienso leer porque está muy bien. A mí me gusta. Estas cosas de ver series sobre libros que ya he leído me gusta bastante. Es una especie de género negro, pero futurista. Sí. La tenía reservada. Una especie de Decker, ¿no? Porque como se estrena en febrero, yo decía, bueno, pues me da tiempo. Y la tenía ahí y digo, cuando sea el mejor momento... Para que no subestime a sus compañeros. La suelto. Y de repente estoy escuchando yo tranquilamente el día siguiente vuestro programa. Para que no subestime a sus compañeros. Y el Cachán aquí suelta la... Es que Grupo Salvaje se adelanta a todo el mundo, incluso al propio Grupo Salvaje. Es increíble esto. Bueno, estuviste hablando de la Fox durante un cuarto de hora, lo cual me parece bien. La Fox, la compra de la Disney por parte de la Fox por parte de la Disney. Nuestras discusiones sí, también, no, por todo. supuesto, ya estaba con el relojico. Vale, venga. Bueno, pues hay una cosa de la que no hablasteis y es un hecho que la gente está muy interesada en saber. Y es qué pasa con los superhéroes. Ah, sí, es verdad. Yo lo primero que me pregunté fue eso, exactamente. Bueno, para empezar, está el tema de qué va a pasar con Deadpool. Ya sabéis que Deadpool es el único superhéroe hasta ahora que se le ha dado la R. Se tiene nombre de piscina, tío. Es que ya con un superhéroe que tiene nombre de piscina no me mola, tío. Deadpool. Bueno, piscina mortal, ¿no? Pero ya sabéis que es el primer superhéroe que fue clasificado como R. Eso significa que es para mayores, creo que de 16 años. Y entonces, pues es otro tipo de humor, es otro tipo de película y es un poco diferente. Claro, si Disney compra la Fox, la gente se plantea qué va a hacer Disney con Deadpool. O sea, ¿va a mantener la R?
o lo va a pasar ya a todos los públicos. Si lo pasa a todos los públicos, lo mata, porque básicamente el humor de Deadpool, muy cínico, se basa en eso. Igual lo pasa a la S, ¿no? Como El fontanero, su mujer y otras cosas. Bueno, de meter y ese tipo de películas. pues ya se ha comentado, algún miembro de la Disney ha dicho que sí, que van a mantener la R de Deadpool y que posiblemente entren algún otro ahí. Y ya sabemos, por ejemplo, que hay un héroe que es un superhéroe que está ahora mismo sin actor, que es Wolverine, que es Lobezno. Y Lobezno podría entrar ahí. Pero bueno, lo bueno que ha traído la compra... Me han llamado, pero no he querido. No has querido ir, ¿no? Lo bueno que ha traído la compra de la Fox es que nos acerca superhéroes que hasta ahora no teníamos. De los clásicos de Marvel de toda la vida, que yo siempre he sido un enamorado, como Namor. Namor es el... Está enamorado de él. No, hombre, Namor es el acuático. El dios el dios acuático. Hola, soy Namor. Bueno, pues Namor, pueden hacer película de Magneto, que hasta ahora nunca han podido hacer película de Magneto, es un superhéroe bastante poderoso, o de Tormenta, incluso de Hulka, porque Hulka, igual aquí no llegó, pero Hulka tuvo una... Sí, llegó, sí, los cómics, sí, por supuesto. Llegó, pero no tuvo la trascendencia que tuvo Hulk. Hombre, no, ni tampoco tuvo la serie con Luke Ferrigno. ¿Quién era Hulka? Pues una Hulk, pues en chica. Vale, pues eso. No te voy aquí a decir todo. Ostras, qué mal, tío. Hulka. Era la hermana mazada de Schwarzenegger. Bueno, Silver Surfer, que ya sabéis que Silver Surfer es un personaje a mí particularmente siempre me ha gustado. Estela Plateada, en Cristiano. Estela Plateada es el heraldo de Galactus, que es el devorador de planetas, y tuvo una aparición en los Cuatro Fantásticos 2, y que es una película para matar, pues estuvo ahí. A matar. Eso es, para matar. Y posiblemente tenga película, pero quizás el que más espera todo el mundo es El motorista fantasma, el cual ha sufrido... Con Nicolas Cage. Odiamos a Nicolas Cage en este Madre programa. mía. No, pero ha sufrido... Va a volver con el felpudo en la cabeza. No, sin Nicolas Cage se supone. Lo que van a hacer es una especie de reborn. Reborn. Y van a hacer un nuevo motorista fantasma. Es que da mucho juego, ¿eh? Hablamos de un no es un héroe, es una especie de ahí de... Es un muerto, ¿no? ¿Qué es Sí. eso? No, es un poseído por un demonio vengativo, ¿no? Que castiga a los criminales. Entonces puede estar bien hacerlo bien, puede estar bien. Lo mismo que pasó con Batman, hacerlo bien, puede estar bien. Bueno, hacerlo bien a Batman y ponerle a Ben Affleck, no sé si es bien o mal, no lo sé. Bueno, hemos tenido varias noticias esta semana. Se ha renovado Punisher, ya os comenté. Prison Break, acaba de anunciar Dominic Purcell, que es el mazao de Prison Break, que quieren hacer una sexta temporada. Están locos porque... ¿Pero para qué? Yo me la he dejado, me dejé la quinta, me la tuve que dejar porque no se podía ni ver. Qué vergüenza. Ayer, bueno, esta mañana han anunciado que cancelan Dirk Gently Holistic Detective, una de mis series favoritas. ¿Pero qué le está pasando a detective usted? holístico. ¡Holístico! El detective holístico. Hombre, oye, ten en cuenta que es una especie de ciencia ficción. Está basado en las novelas de Douglas Adams. Ya sabéis, Douglas Adams, el que hizo la guía del autoestopista galáctico. Sí. Hablamos de ciencia ficción de calidad. La serie tenía calidad. ¿Pero que era un detective holístico? Es un detective que lo que junta son hechos. Y dice que todos los hechos están conectados. ¿Pero cómo? ¿Con la nariz? Yo qué sé. Pues él es un detective, se dedica a descubrir esas cosas. ¿De qué usted de preguntar obviedades, señor Lobo? Vale. Bueno, y luego acabo de recibir por mensajería una noticia que todavía no he contrastado. Está muy dolido nuestro amigo Pendergas. Parece ser, no lo sé seguro, que han cancelado The Exorcist. ¡El exorcista! No, estoy totalmente... Nos quedamos sin posesiones. Sí. Y después, fíjate que la primera temporada con Gina Davis se salvó por el resto que no era Gina Davis. Se salvó porque las posesiones estaban muy bien, de verdad, que estaban muy bien hechas. Que había episodios acojonantes. El episodio del metro, que hemos estado hablando antes, es para verlo en repetidas ocasiones y siempre va a acojonar. De día. Y de día, por supuesto. Y la segunda temporada, que se libran de Gina Davis, que hacen otra historia en otro sitio, que tenía buena pinta. ¿Pero ha acabado ya la segunda? Sí. Entonces han dicho que ya no... Y han dicho que no van a hacer más. Y es una pena. Estoy bastante dolido. Tengo que asegurarme de que es así, ¿eh? Con nosotros lo vas a superar. Vale. Tengo que asegurarme de que es así. Pero afortunadamente esta semana también ha salido la noticia de una nueva serie de terror que precisamente se llama The Terror. Y The Terror, sí. Detrás está Gina Davis. está Ridley Scott.
Está basada en una novela de Dan Simmons con el mismo nombre, que se llama The Terror, y nos cuenta el destino de una expedición armada de la Armada Real Británica en el Ártico canadiense, que quieren descubrir lo que es el Paso del Noroeste. Me gusta la nieve. A mí me gusta la nieve. No, pero es que además pasan cosas. Está basado en un hecho real. Sí. Ninguno de esos expedicionarios volvió. No se sabe qué pasó con ellos. Y The Terror, la serie, plantea que puede haber algo en Canadá que bueno, da pie a muchas especulaciones, sí, ¿no? Sí, y nos da muchos recuerdos de ese tipo de situaciones, de ambientes, ¿no? De La películas, Cosa, por ejemplo. Efectivamente, ahí es a donde iba. Entonces, o el inicio del Frankenstein, aquel que protagonizó Robert De Niro. También. Tenía el en el hielo. Muy oscuro, ese me gusta. Sí. ¿Sí? La cuota de terror, si se confirma este terror, bien, vendrá en marzo. Lo tendremos en marzo. A priori pinta bien, vamos a ver. Sí, hombre, Ridley Scott ahí metido. Bueno, quieren revivir The It Crowd. Los informáticos. Sí, por favor. Por favor, sería una gran noticia para mí. No, pero no es que vayan a hacer una siguiente temporada. No, lo que van a hacer es hacer una nueva adaptación de The It Crowd. Ojo con eso. Hasta ahora lo que han hecho les ha salido mal. Pero en esta ocasión van a contar con el creador original de la serie. Pues si lo que molaban eran los actores, ¿no? Sí, y también los chistes que contaban. Hombre, ostras, pero los actores. El internet metido en la cajita. Hablamos de los informáticos, como se tradujo al castellano para los que. Para que la gente no se serie. De hecho, rebuscando serie por británica, Netflix, que tuvo 4 temporadas. Rebuscando por Netflix me la he encontrado. Está. Y entonces ya me la he puesto en favoritos y me la voy a volver a ver. Buenísima. Humor inglés a tope. No sé si llegaste, señor Robo, al primer episodio de la segunda temporada. ¿La he visto entera? El día de que se van al teatro, ¿qué? Ese episodio para mí es el mejor episodio de la historia. Llorando, yo acabé llorando. El mejor episodio de la historia en humor. No sé si conoce usted, señor invitado, luego cuando le presentemos. Pues lo presentamos ya, claro, ya está. David Arratibel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, aquí. Encantado. Hemos traído aquí de invitado y es director de cortometrajes. Tiene un par de ellos. Bueno, cortos o la primera era un medio, 54, y la segunda un largo dentro de lo que es la categoría clásica, 62, y una cosa rara para los Goya que exigen que un largo sea más de 70. Tampoco hay una duración específica, ¿no? Para considerar algo un mediometraje, un cortometraje. Sí, en principio lo que son festivales siempre es menos de 30 corto, más de 60 largo. Y entre mediometraje. Entonces, luego hay cosas raras, pues yo que sé, festivales que menos de 60 es un corto, hay algunas, pero lo normal es ese estándar. Pues entonces desde Grupo Salvaje le recomendamos que se busque The It Crowd. Es de IT. En realidad sería la gente de informática. Aquí le llamaron los informáticos. Es una serie de humor. De hecho, fueron los pioneros en hacer ese tipo de humor de dos frikis con una mujer normal. Que luego. Bueno, normal. pero normal. O sea, ella era la puerta de la sociedad de ellos, que eran unos nerds absolutos que no tenían ningún tipo de relación Estaban social. en un sótano y su oficina era el sótano. Entonces, había dos personajes. Dos personajes. The Big Bang Theory ha tenido mucho boom, pero esta fue anterior y le supera de largo. A mí me vamos por todos los sitios. Entonces lo que hacen es contratar a una chica para que sea el manager de estos, pues que la chica no tiene ni puñetera de informática y estos cabrones. Hay un capítulo memorable que le dicen que una caja es el internet. Que internet está metido en una cajica. Está en una caja. Entonces ella se emociona y quiere hacer una presentación a todo el edificio. No se le ocurre otra cosa que con esa cajica que es el internet. Y entonces, claro, cuando con un montón de parafernalia coge y dice, os voy a descubrir el internet, y saca la caja, pues... El jefe también es genial. El hijo del jefe, ¿no? El segundo jefe que tienen allá. Sí, son personajes muy... Es una serie memorable y el primer episodio de la segunda temporada, que se lo recomendé al señor Lobo, para mí, de verdad, es sin duda alguna el mejor episodio de humor que he visto en mi vida. Yo no me acuerdo exactamente cuánto duraba esta serie, pero creo que fueron 4 2 o 3 temporadas muy cortitas de 7 episodios o algo así. Se ven en un Plis Plus. Episodios de 25 minutos, se ve muy corto. Buenísima corto. Y para terminar, la última noticia de series, y termino ya con esto, una serie nueva que se llama The Chi. De Chi, que... claro, es que aquí el señor Cachán me está comiendo cada vez el terreno más y esto no va a poder ser. Alguna vez tendremos que hacer algo al respecto. Bueno... amenazas de muerte y todo. The Chi de la Showtime es una muy buena serie. Me está recordando a series como The Wire porque se centra en ¿Cuál has dicho, perdóname? The Wire. No, la anterior. The Chi. The Chi. The Chi, como el Chi. The Chi.
Y habla de 6 vidas diferentes en un barrio del sur de Chicago, un barrio negro, un barrio bastante complicado. Y pues el tipo de gente que vive allí, cómo lo vive allí. El primer episodio he visto pues casi la mitad, porque en realidad no está oficialmente estrenada, se estrena ahora en enero. Y lo que hicieron fue una especie de preview. La sensación que me dio es que realmente estaba viendo otra vez The Wire. Y me gustó muchísimo, sobre todo la sensación de lo bien que interpretaban y lo bien que te muestran cómo es realmente el sur de Chicago. Que claro, te lo enseñan así o es imposible que nosotros lo podamos ver. Muy bien. Bueno, pues yo 2 series he visto esta semanica. Buah. Es que esto... Bueno, vale. Claro, es que algunos hablamos no de oídas, no he visto esta noticia, no, algunos hablamos sabiendo de lo que hemos hablado porque nos las hemos comido entericas. Pues me he visto Jean-Claude Van Johnson, una serie presentada por todo lo alto aquí en Europa. Jean-Claude Van Johnson, tuvo una presentación en París apoteósica al estilo americano. Y es una serie que se ha estrenado en Amazon. Me sorprendió porque no sabía realmente quién estaba detrás. Y en Amazon está capítulos muy corticos, de 30 minutos, 6 episodios nada más, esta primera temporada. Y no sé si tendrá continuación porque la historia termina completamente en esta temporada y no sé si la seguirán con otra historia diferente o no. El protagonista es Jean-Claude Van Damme, como ya podemos adivinar un poco por el título. Y es el argumento, ¿no? Un poco la excusa argumental es totalmente alocada. Jean-Claude Van Damme vive retirado en una gigantesca mansión rodeado de temas narcisistas. Tiene fotografías de él colgadas por todas partes, lava las manos con jabón de marca JVCD. Todo en ese plan, ¿no? Y el tío está muy acabado, físicamente está devorado, ¿no? Tiene un poco de barriguilla, aunque para sus años pues está muy bien, ¿no? Pero la cara la tiene totalmente demacrada. Aquí no la han maquillado absolutamente para nada y si lo han hecho ha sido para remarcarle las arrugas, no para quitarse. Posiblemente se nota eso, que se nota muchísimo. Adrede para que parezca más avejentado. El tío está totalmente dejado. Como anécdota, pues os puedo contar que se monta en un Segway, que es el cacharrito este de 2 ruedas, con un manillar, para ir a buscar el periódico a la puerta de su casa y recoger el periódico con un alargador, que son una especie de brazos, ¿no? Unas pinzas mecánicas, ¿no? Que se agarran con la mano. O sea, el tío está ahí totalmente dejado. El caso es que sufre una crisis de identidad, porque la gente ya se ha olvidado de él, no le reconoce, y entonces decide volver, ¿no? A su profesión. Entonces va a los estudios con los que generalmente trabajaba y le dicen, bueno, pues te podemos dar este papel, este otro, y dice, no, yo quiero volver a mi otro trabajo. Resulta que estos estudios son una tapadera para una agencia internacional de agentes secretos. ¡Vaya! Entonces utilizan como excusa los rodajes en los distintos países para infiltrar a sus agentes y pues desmantelar complots mundiales, ¿no? Internacionales de todo tipo. Y le mandan a Bulgaria con una antigua novia de él a desbaratar una... Qué raro, qué casualidad. Una red mafiosa que está traficando con una nueva señor droga. Cachán, no nos cuente la serie. No, esto es los 5 primeros minutos de la película. No hay ningún problema. El caso es que es súper graciosa, o sea, es una autoparodia tremendamente ingeniosa, muy bien llevada. Él lo hace muy bien, porque claro, hace de sí mismo, realmente, ¿no? Entonces lo hace perfecto. Se ríe de él constantemente. El tío está totalmente obsoleto, desactualizado sobre las tecnologías actuales. Mete la pata constantemente, está en baja forma. Tiene una serie de problemas tremendos con todo esto, ¿no? Pero aparte, para los que somos cinéfilos y para los que nos hemos tragado casi todas las películas de este hombre, es que hay guiños continuos, uno detrás de otro, ¿no? A su multitud de películas de reparte hostias, ¿no? Mira, Jean-Claude Camille François Vandenberg. Belga, ¿no? Era. Bueno, sigue siendo, porque está vivo. 57 añitos tiene. Unos chistes, la verdad, que muy buenos, muy bien trabajados. Todo lo que es la producción, que han metido un pastonazo increíble, ¿eh? Es americana la serie, ¿no? Por lo que hay veo. mucho dinero detrás. Se han gastado en los escenarios, la verdad, también todo el resto del reparto muy competente. Una serie que son, ya digo, 6 capítulos de 30 minutos cada uno, se ve en nada y menos. Es de Amazon. Súper divertida. Amazon. Es de Amazon. Sí, apareció en la plataforma de Amazon ver esta semana. Así que nada, serie que sí. Y la otra que he visto ha sido Copper, C-O-P-P-E-R. Esta la empecé a ver en 2012, que fue cuando salió. Salió en la primera temporada, yo como las veo dobladas. Hubo una segunda temporada en el 2013 y no la habían doblado hasta este momento. Y ahora sí, ya la tenemos disponible, ¿no? Los que la vemos... ¿Coppers? No, Copper, sí, ahí está. Una canadiense.
Entonces, esta serie viene a ser la típica serie de detectives procedimental, porque cada episodio es autoconclusivo, pero tiene una característica que la distingue, que transcurre en el siglo XIX en Five Points, en Nueva York, que Five Points lo conocimos a través de la película de Gangs of New York. Exactamente. Era donde llegaban todos los inmigrantes, ¿no?, a Estados Unidos y se quedaban allá hacinados y abandonados, en un estado deplorable, y se tenían que buscar las castañas como fuera, y esas castañas muchas veces se las conseguían delinquiendo, ¿no? Métodos muy expeditivos, el tío es una mala bestia, pero aparte conoce a un doctor que es negro, una cosa bastante inusual en la época, que tiene que pelear también contra todos los prejuicios que existían en ese momento, y que le ayuda a realizar algunas de sus investigaciones en una especie de proto-CSI, ¿no? Ya empiezan a introducir ahí un poco el método científico a la hora de intentar desentrañar crímenes. Por otro lado, están en plena guerra civil. Me recuerda un poco al libro ¿cómo era? El alienista de Caleb Carr. Sí. Me recuerda bastante. La serie ¿no? llega, en breve llega. Ah, sí. Sí, sí. ¿No? El tema es que mientras tanto están en la guerra civil y hay un complot sudista también, que sí que se desarrolla a lo largo de toda la primera temporada, que pretende incendiar Nueva York. Y tienen que desbaratarlo. Bueno, pues la serie en sí está entretenida, está todo muy bien, todo es correcto. Los actores son correctos, la ambientación es correcta y la historia pues está entretenidilla. No es de las series que van a pasar la historia ni que nos vayan a matar, pero bueno, se puede ver y está entretenida. La cancelaron la segunda temporada porque, aunque la primera tuvo unos buenos resultados de audiencia, la segunda... Tres series canceladas Pero día. Usted no... Sí, dos favoritas suyas las han cancelado ahora mismo. El gafes es. Sí, hundir ahí, sí. Está hundido usted ahora mismo. Sí. Y yo termino con muy bien, pues ya está. Ya hemos terminado. Pues bueno, nos vamos a casa. No, tenemos aquí a un invitado que ha venido amablemente a estar con nosotros. Pues a raíz de que este hombre sacó la película Converso, que ha ido ganando premios, has estado nominado, ahora como has dicho, ¿no? Pues a nuestras cabezas dijimos, pues tenemos que ver esta película. La hemos visto, los tres, creo yo, ¿no? Sí, tuvo la amabilidad de darnos un pase privado. Exactamente, sí, privado en nuestras casas, y hemos visto la película y esto. Corno. Ay, perdón. Venga, el teléfono en silencio, no, en modo avión además. Esta película ya, o sea, aunque no se hiciera, a mí ya me ha dado un montón. O sea, el poder hablar contigo de una puta vez, o sea, que hace 2006, hace un montón de años que me pasó esto, y hasta ahora no habías querido saber nada y te enfadabas. Si esto me dio mal rollo, es porque a mí, en tu proceso de exaltación de tal, me regalas una Biblia, y me regalas una Biblia con una postal, además, con una frase, con esto, que es, yo lo que quiero es que tú seas feliz. Y me acuerdo que María me decía, ay, reza por ti, o cosas así, y era como... qué asco, no sé cómo... A mí me regaló una Biblia y a poco le doy con ella a la cabeza. Sí, estabas con una rebeldía violenta. ¿Qué tienes miedo de que te convenza o qué? O yo qué sé, si... No, es que ya me quieres evangelizar. Pues sí, claro que te quiero evangelizar. Es como, me ha tocado la bonoloto y te quiero dar 10 millones, chico, ¿no quieres o qué? O sea, no sé. Que es como el paradigma de lo que es una auténtica conversión. Ya. Joder. ¿Qué haces con el teléfono encendido? No, que es la alarma del Ángelus. El Ángelus. Sí, el Ángelus, señor, anunció a María. Y aquí tenéis el tráiler. Esta ahora no está en cines, ¿no? Estuvo, ¿no? Sí, se estrenó el 29 de septiembre, estuvo aquí en Pamplona 4 semanas, creo. Pero ya no está, ¿no? ¿Y dónde se puede ver esta película? Pues de momento no se puede ver, porque le dimos la peli a una distribuidora, Márgenes, que es ahí, pues para los que hacemos así cine un poco en los márgenes de todo, precisamente se llaman así porque es... Bueno, pues en las márgenes de la industria y todo lo que tiene que ver con la distribución convencional, pues le dimos la distribución a ellos y están un poco que no saben qué hacer. Porque, o sea, lo que es el periodo de cines lo ha pasado claramente, pero ahora hay como alguna negociación. Ellos están acostumbrados a tener unas películas que no las quiera nadie y están ahí. Y ahora esta tiene ahí como varias novias que están viendo un poco como... O sea, las novias son o vender la televisión, es que haya alguna posibilidad,
o sacar DVD, que aunque el DVD está muerto, pues en el público católico la compra de DVD sigue siendo una actividad dominical. O sea que el problema de la cinta ahora mismo es que ha tenido éxito, ¿no? Sí, no se sabe muy bien cómo porque si tú sacas el DVD, pues en alguna plataforma online, sea Filmin o sea en la propia Márgenes, tiene plataforma propia. O sea, si la sacas ya las teles ya no te la compran, entonces estás un poco ahí como a ver si la tele ya se decide. Sí, lo que se llama las ventanas de distribución, Eso ¿no? es, sí. Primero va por el circuito de cines, luego... Que ahora mismo hay pelis, yo qué sé, pues Carmina revienta, de repente, pues directamente. O sea, ha habido experimentos en los que se pasan por Arco del Triunfo los pasos lógicos de esas ventanas y sacan de repente online y sacan a la vez en salas y tal. Pero bueno, en principio claro, estos están un poco. Y es que ahí. cuando entré en la web tuya pone muy pronto online y DVD. Y claro, cuando vi online, lo primero que me vino a la cabeza fue de Paco León y lo que hizo él también un poco con su película, ¿no? Que la sacó a la vez, online, en cine, fue todo, sí, ¿no? toda la vez fue la primera vez que se hacía eso. Bueno, hablamos del documental Converso, que no lo hemos dicho todavía. Sí, ¿no? ¿No lo he el dicho título yo? es Converso. No lo has dicho. Sí, Qué mal te lo haces. Sí. Yo creo que no. Joder, Muy mal. chico. Converso y nos narra pues prácticamente tu historia, ¿no? Tú has sido el director, pero a mí me parece que cuando alguien se acerca a hacer un documental y no es tu primer trabajo, tiene que ser un poco difícil, tal y como lo has planteado entrar dentro de tu propia familia, ¿no? Porque sí que es cierto que tú puedes sentir mucha empatía, mucha cercanía hacia un documental que realizas en Egipto, pues sobre cualquier tema, ¿no? Que haya por allí, sobre la pobreza o sobre cualquier otra cosa, pero no es tu vida, ¿no? A fin de cuentas mantienes una distancia que como realizador, pues bueno, yo no sé si te ayuda o te dificulta, pero por lo menos te da una mirada distinta. Pero en tu caso has decidido desnudarte tú y desnudar a tu familia delante de todo el mundo, ¿no? Eso ha tenido que ser difícil. O sea, a mí hay hay una gran tradición de este cine doméstico. O sea, pasa que es un cine que igual no llega al público en general, ¿no? Pero o sea, desde los 70 hasta hoy ha habido muchísimo cine hecho en primera persona de gente, o sea, de cineastas que... Hay un libro que a mí me giró la cabeza bastante que se llama Cineastas frente al espejo, que lo editó el Festival de Las Palmas hace como 10, 12 años y me cayó entre las manos hace como 8 o 9 años. Y que analiza todo lo que es ese proceso de ese momento en el que la cámara giró sobre sí misma y empezó a interrogar al propio cineasta y empezó a estar implicado en la propia historia, ¿no? Y a mí me cambió también la cabeza una peli que vimos aquí en Punto de Vista en el año 2006, creo que fue, que es Los diarios de David Perloff, que es Diaries de David Perloff, que es una peli que es un cineasta israelí, que era un tipo que tenía mucho éxito en el cine comercial en aquellos tiempos en Israel, tal, y se aparta de todo, se compra una cámara y hay un plano que es como fundacional de este tipo de cine, que es, me he comprado una cámara y esto es lo que se ve desde mi ventana, ¿no? Y el tío, y luego empieza a girar la cámara y esto es mi casa y esto es mi familia y esta es mi mujer. Y es una película de 8 horas que se ve en 4 capítulos, que a mí me flipó. Pareció, y hay mucho cine de ese, bueno, Berliner, todo lo que tiene que ver con, no sé si habéis visto Nobody Business, Alan Berliner es un cineasta también judío neoyorquino, que hace un cine muy, muy digerible, muy divertido, y es todo en torno a él, a su insomnio, a su familia, a su padre que es un psicópata, o sea, a sus obsesiones, a tal, y es un cine absolutamente egocéntrico en ese sentido, pero para mí me flipa. Sí. A mí me gusta el formato. En la propia web también dices desmontando el formato clásico del documental de entrevistas. Me sorprende cómo tú estás entrevistando a tu hermana, por ejemplo, y hay una cámara, pero la cámara que está grabando es otra cámara. Hay casi un cómo se hizo, ¿no? Dentro de... Sí. Ahí hay una cosa un poco... O sea, yo cuando empecé a hacer la peli, yo me asesoré mucho y estuve con una de las personas que más me ayudó en esta peli. Los títulos de crédito al final, el distribuidor dice, joder, no hemos tenido una crítica mala, entre otras cosas yo creo que porque con esos agradecimientos cualquiera se mete con la peli porque están todos los gurús del documental contemporáneo así de autor en España, ¿no? Entonces decía, Virginia García del Pino, que es una tía que me ha ayudado mucho y que es la directora del máster a Pompeu Fabra, me decía, esta película no sé cómo la vas a hacer, pero se te va a ir de las manos. O sea, cuando yo le conté, mira, mi hermana se ha convertido, mi madre, no sé cómo abordar esto, no sé si es entrevistas, si son tal, si... Decía, o sea, esta peli se te va a ir, estate atento a ver cuándo se te va para saber cómo dirigirla, pero se te va a ir. O sea, entonces, yo empecé a rodar la peli, que fue la conversación con mi cuñado y con mi hermana, que era una pura entrevista. Formalmente es una entrevista y 2 cámaras que están rodando un plano típico de entrevista. Yo como entrevistado estoy fuera del campo. Eso es. Y el formato es una entrevista absolutamente convencional. ¿Qué ocurre? Que como de alguna manera intuíamos que el proceso de la peli
podía ser la peli, pusimos esa tercera cámara que grababa todo. Y en el momento en el que en la segunda entrevista, porque era una entrevista pura, dura y cutre, con mi hermana me dice eso que sale en el tráiler de esta película, me ha dolido mucho porque de una puta vez hemos podido hablar tú y yo, pues ahí es cuando la película se me va de las manos. Es cuando la peli se gira y me interroga a mí y dice, o sea, ¿por qué esto ha pasado hace 6 años y tú, miserable hermano, hijo y persona, no has querido hablar con tu hermana hasta que, como cineasta miserable y mezquino, querías hacer una peli? O sea, que la única motivación para hacer la película quedaría muy guay decir que la hice para acercarme a mi familia desde el amor. En plan la terapia. hice con la única ambición cinematográfica, pura y dura. O sea, quería hacer una peli que molara para ir a un festival y que me aplaudieran para más ego del autor. Igual estamos intentando correr antes de andar, y para la gente que nos esté escuchando quizá no está muy claro de qué estamos hablando. ¿Qué es lo que ocurre dentro de tu familia, en tu vida? ¿Qué es lo que pasa que tú en un momento dado dices, me parece lo bastante interesante como para realizar un documental sobre esto? ¿De qué trata el documental? Pues el documental parte del estupor mío, de la absoluta descoloque humano, psicológico, sentimental, como parte de una familia, cuando primero mi hermana mayor se convierte al catolicismo clásico ferviente y militante, luego mi madre y luego mi hermana pequeña, que además era la que más me dolía porque era una persona todavía por vivir y por hacer para mí, ¿no? O sea, y entonces ahí hay una historia que a mí me supone un trago muy, muy jodido, que está en la película, ese trago, lo habéis visto, o sea, en esa última parte de la película está esa parte del dolor y de la parte esta, y era un tema que era absolutamente tabú. O sea, no se podía hablar. Es como en tantas cosas, ahora que se acerca la Navidad, ¿no? O sea, no hablemos de religión o de política, que se jode la cena, ¿no? Entonces era el típico tema que se jode la cena. Entonces se quedaba ahí, pues cada vez haciéndose como, no más grande, pero sí más feo, ¿no? Como enquistándose. Enquistándose y de una manera como muy poco... No había una naturalidad buena hablarlo, y al final pues digo que desde esa ambición cinematográfica digo, joder, aquí hay una peli desanudando esto, pero con cámara delante. Claro, cuando tú ya hablas con tu hermana, se ve ya ahí una naturalidad que yo me imagino que previamente habrá habido... Nada, no hay nada. Directamente. O sea, hay dos cosas... A mí bueno, te tengo que decir que tu hermana... no se deja de ser hermano porque haya una distanciación, cámara, ¿no? por un tema concreto, ¿no? Pero es que tu hermana parece actriz, de verdad. O sea, hay varias cosas de ella que me sorprenden. Es la naturalidad con la que dice que ella sí, por supuesto que quiere evangelizar, claro que quiero evangelizarte, pero no ves que me ha tocado la lotería a mí, que además sale precisamente en el tráiler. Yo le había traído y sale en el tráiler. Es que ella considera que es tan bueno lo que le ha tocado que lo quiere compartir, y la naturalidad con la que dice que quiere evangelizarte, a mí, de verdad, cuando yo viendo el documental, a mí me sorprendió, me chocó muchísimo. Sí. Me gustó bastante. Y luego, por supuesto, que tenga el Angelus del arma del móvil. De verdad que me estuve riendo, macho. Me estuve riendo diciendo, pero ¿cómo es posible esto? Y es que... Porque, claro, cuando tú estás viendo tu película, pasas por varias fases. Porque tú dices, no, esto no es verdad. No, esto es una historia que me está contando a mí este chico, se lo está inventando. Lo cual me parece correcto, me parece bien. Pero luego dices, no. O sea, este tío me está contando la verdad. O sea, este tío me está contando algo que ha pasado y me lo está contando. Pero me imagino que eso si has hablado con más gente habrá experimentado eso, ¿no? Sí, o sea, el personaje de mi hermana a la gente lo descoloca. O sea, de repente es como, hostia, esta tía, pero que mi hermana es así. O sea, ha sido así siempre. O sea, ha sido así en Greenpeace, ha sido así en Amnistía Internacional, ha sido así en todo lo que ha estado en la vida, en todo. Se ha comido la vida a bocados todo. Y esto, pues también. Muy pasional. Hace poco un cura me decía, no, joder, tu hermana, qué personaje, tal cual, es que esto puede ser un referente. Y les dije, joder, ¿por qué no le dejáis hacer carrera en la iglesia a las mujeres? Si no, o sea, esta se hace papa o mama o lo que sea. Os pasa por encima a todos. Porque verdaderamente mi hermana es un bulldozer, o sea, humano. Y a la vez es muy ocurrente y es como es y tal. Y luego la naturalidad esa que dices, no hubo nada preparado. Y precisamente lo que sí que da esa naturalidad es que, como se ve en ese dispositivo de rodaje, es que no hay nadie, es que estamos solos. Claro. Entonces hay una intimidad. Había un pacto de inicio que es, vamos a rodar en la intimidad, el material solo voy a ver el montador y yo, y luego vosotros vais a ver el primer montaje de la peli, y si tenéis la más mínima duda, la peli se le pega fuego y jamás verá la luz. Entonces eso dio un carácter de intimidad a la conversación que... ¿Y aceptaron todo? Sí. Sí. Sí, sin problemas.
Hablas del carácter de tu hermana mayor, que se ve que es muy echada para adelante y que tiene un carácter muy fuerte, pero es muy diferente, ¿no? Del de tu madre o del de tu hermana pequeña, a la que se le ve también como más tímida, ¿no? Más, también por edad, ¿no? Lógicamente, y por vivencias. Pero 3 caracteres muy diferentes, y a mí una cosa que me choca también es que casi al mismo tiempo que tú, ¿no? Conforme vamos viendo el documental, descubrimos algo que a mí me parece que a ti te causa perplejidad y a mí también me choca, ¿no? Que no son 3 conversiones, digamos, influidas o por lo menos forzadas por la primera de ellas, que es tu hermana mayor, que es María, si no me equivoco el nombre, que va influyendo a tu madre y a tu hermana pequeña, sino que prácticamente cada una de ellas tiene su proceso individual, ¿no? Por separado. Sí, yo pensaba, vamos, yo una de las cosas que no le perdonaba, se ve en la película, ¿no? Lo que no le perdonaba a mi hermana mayor es que yo pensaba que había convertido a mi hermana pequeña. Yeah. Para mí era un acto muy dudoso porque a mi hermana pequeña, lo que decía, ¿no? Pues cuando ya se convierte, tiene 19 años, parece que era alguno más, no, 21, 22. Y joder, o sea, para mí era, hostia, ¿no? Una cosa fuerte por eso, ¿no? Porque mi hermana ya con 37 y toda su vida, y como es ella, se podía hacer conversa, trapecista o odontóloga, o sea, porque no me hubiera sorprendido nada de ella y cualquier cosa, ¿no? O sea, y era como, yo qué sé, pero con mi hermana pequeña había ahí, y claro, yo pensaba que mi hermana mayor había hecho un proceso así de captación con la pequeña. Y me sorprende cuando estoy haciendo la película que nunca hablaron, pero nunca es nunca. O sea, mi hermana pequeña empieza a ir a misa y empieza a comulgar, y mi hermana mayor no le dice vamos a tomar un café. Que eso es algo que me sorprende muchísimo, que he descubierto con la peli y con gente que habla un poco de que ha tenido, pues, ¿no? esa vivencia espiritual o religiosa, que es algo tan íntimo que, joder, que no se comparte ni entre los que lo comparten. O sea, ¿no? Que es que dices, o sea, yo creo que si yo fuera creyente y un día descubro que mi hermana pequeña aparece en misa a comulgar, joder, lo mínimo voy un día a tomar un café con ella. Sería lo más cristiano, ¿no? Pues hay un punto ahí como de una intimidad. Mi hermana pequeña también dice en la película que ya cuando está rezando se esconde de mi madre. Sí. Entonces es como... Es un rollo como que entre ellos también ha servido como de un vehículo para poder compartir su propia vivencia religiosa también. Sí, eso también lo mencionas, ¿no? Que tú un día te sientas a la mesa y prácticamente como en el día de los trífidos, ¿no? De ¿dónde está mi familia, ¿no? ¿Quiénes son estas personas que no las reconozco, que han dado tal cambio que entre ellas sí que tienen un nexo que comparten? De cuerpos, pero sí, pero yo me siento... Sí. Me siento excluido, me siento aparte. ¿Qué ha pasado con mi familia? ¿Qué le han hecho y dónde está, no? Ajá. Sí, eso era una sensación que... hay un proceso también psicológico con la propia película de análisis personal que te obliga, porque este tipo de películas te van a interrogar y este tipo de reflexiones te interrogan personalmente de manera inevitable, ¿no? Y al final ese rechazo muy frontal también tenía que ver mucho con ese cambio y sobre todo con la sensación de exclusión que te ocurre, ¿no? Claro, tú, si aquí tienes 5 colegas de alma o tu familia, que es lo que más, ¿no? Lo que más te arraiga a ti, a tu personalidad, y de repente cambian en una forma tan profunda, hostia, es que tienes que reubicarte en ese grupo, ¿no? Y eso es heavy. Es heavy, sí. Particularmente me ha gustado la naturalidad con la que habláis de la religión, porque no es algo habitual que tú ahora mismo puedas ver en televisión, ni en cine, ni nada. O sea, son unas conversaciones en las que a mí, yo me quedé, la verdad, que bastante sorprendido de la naturalidad con la que se habla y sobre todo también con tu cuñado. ¿Te llevas bien con tu cuñado? Mi cuñado, mira, yo cuando la primera idea de esta película era hacer una peli con mi cuñado solo, que se iba a titular Conversaciones con mi cuñado. O sea, que era porque a mí el personaje, así como con mi familia, yo no podía hablar de religión y teníamos unas broncas irremediables al minuto 2. O sea, con mi cuñado yo hablaba de religión y mucho. Y yo practico meditación hace muchos años y estoy en internados y en rollos. Ahora internados menos, pero bueno, siempre estaba ahí en esas pájaras. Y mi cuñado me vacilaba y nos lo pasábamos teta vacilándome. Me vacilaba, joder, esas religiones exóticas que practicas, David. Me vacilaba, ¿no? De que te proponen que cuando te mueras te vas a fundir con la mesa, con un perro que pasa, con tal. Eso es una guarrada, David, tal. ¿No prefieres irte al más allá enterico, tú? Lo que te proponemos nosotros. O sea, nos reíamos. Pero ¿por qué siempre la religión católica quiere... ¿sabes? Todas, ¿no? O sea, por eso todas. A fin de cuentas, todas. Bueno, pero la evangelización. Esa es porque te tocó más cerca. Es que eso es el precepto. Pero, por de ejemplo, los musulmanes, Jesús era como un profeta o ¿no? Existía. Porque, no sé, o sea, en la cristiana no existía ningún, ¿sabes? Nada más. Ningún otro, ¿no? Ningún otro. Era él. Y lo nuestro, si no... Son las religiones monoteístas, al final, pues quieren el monopolio. Y es su verdad y es la única y verdadera, ¿no?
Pero yo con mi cuñado sí que tenía conversaciones agradables, de risas y tal, y mi película iba a ser una road movie con mi cuñado en coche, yendo a descubrir órganos abandonados que para mí eran... que encima de eso, yo no sé qué... Además, me había hecho una película, nunca mejor dicho, que era que había órganos en iglesias abandonados, que tú abrías la puerta y la empujabas así con mi cuñado, y entonces mi cuñado se subía a un órgano abandonado hacía 100 años, empezaba a tocar y el polvo en suspensión salía de los tubos y se parecía súper cinematográfico. Y esa era la peli que me había hecho. Me dijo, pero mi cuñado me lo quitó de la cabeza enseguida. Yo creo que esa idea te cambió porque nada más ver el primer fotograma del documental, que precisamente arranca con unos operarios montando, ¿no? Un órgano que es un aparato súper complejo. Muy difícil. Es que luego hay una movida que cambia un poco todo, que es que yo cuando de repente yo tenía esa película en la cabeza, y mi cuñado me la quita la cabeza. Dice, ¿sabes? Es que no existe eso que dices, no hay órganos abandonados. Para mí era una metáfora del alma, de lo que es la vivencia religiosa en un edificio abandonado o caduco, que era, o sea, para mí había creo que era el propio aire. Había una metáfora que quería hacer ahí con mi cuñado, el viaje tal cual. Bueno, eso mi cuñado me dice, eso olvídate, eso no existe. Pero de repente me cuenta que en internet, mi cuñado es un flipado de los órganos clásicos y tal, y encuentra una iglesia en el sur de Londres, en Plymouth, que un cura anglicano regala el órgano, un órgano victoriano del siglo XVIII alucinante, a quien le dé una buena casa, y lo regala. Entonces mi cuñado se va a Londres de cabeza, está con él, le cuenta que su casa es una buena casa y le regalan el órgano. Entonces ese órgano que se ve en la película, la peli, que está en la Rocha P, en la iglesia del San Salvador, es un órgano que estaba catalogado, les costó sacarlo porque estaba catalogado en los instrumentos históricos del Reino Unido. O sea, fue una cosa alucinante que se lo regalaron, lo desmontaron con un maestro organero, que es el que sale en la peli, que es de Santo Domingo de Calzada, creo que es el chaval. Desmontan el órgano y lo traen. Hostia. Entonces eso empieza a girar la peli, porque digo, hostia, eso que quiero grabarlo. Porque un órgano del siglo XVIII desmontado en Londres y traído aquí ya me dice cosas ya. Hombre, no sé, por supuesto. Los tubos, todo, cómo los están afinando, todo. Con todo lo que han robado los ingleses a lo largo y ancho del mundo, esto no es pecado. Y ahí fue un poco el detonante de: voy a hacer una peli sobre cómo se monta ese órgano. Tengo muchísimo metraje que se quedó tal. Tengo horas y horas hablando con mi cuñado sobre órganos de iglesia, la teología de la música, la liturgia clásica, la liturgia menos clásica, la aberración que le parece a él que pongan de repente Madonna a la salida de una iglesia porque a la novia le gusta, todo lo que tiene que ver con la defensa de las liturgias clásicas. O sea, pero entonces, eso es ya otra película. Pero tengo muchísimo metraje con mi cuñado, pero claro, cuando estamos hablando de todo eso, que era como la excusa, porque yo veía más o menos hacia dónde iba la peli, pasa ese plano donde mi cuñado le digo, oye, ¿y qué pasó con tu conversión y qué pasó con la de mi hermana? Entonces mi cuñado dice, oye, para la peli que esto no es a lo que veníamos a hablar, ¿no? Me has hecho una emboscada en toda regla. No era una emboscada premeditada, clara, y que yo tuviera clara hacia dónde iba. Pero yo intuía que la peli se iba por ahí. O sea, ese era el primer momento en que la peli se iba de las manos. Entonces la peli se va ahí primera vez, mi cuñado dice, oye, no esperaba este giro de la historia, ¿no? Entonces ahí cortamos el rodaje y hay una reunión familiar para decir, oye, a ver, ¿qué pasa? Bueno, pues mira, pues quiero hacer esta peli, quiero hacerla con todos y quiero hacer una película sobre estas conversiones y tal. Y si de esto no hemos hablado hasta ahora está prohibido hablar, no solo conmigo, sino entre vosotros. O sea, hasta que no esté la cámara delante, porque esa es una de las máximas del documental. O sea, jamás le hables con una persona que quieres que te cuente algo interesante frente a la cámara antes de tener la cámara, porque jamás lo contará de la misma intensidad por segunda vez, ¿no? Sí, los que nos ha tocado hacer entrevistas también ya... Entonces al final, pues les prohibí tajantemente que hablaran de esto, nos lo prohibimos y grabamos la peli. Muchas horas de conversaciones. Muy bien. A mí particularmente me gusta el cartel. El cartel es una imagen cenital, ¿no? De que se ve los bancos de una iglesia, está tu familia a un lado, bueno, en la parte más abajo del cartel, y tú estás más arriba hablando con ellos, ¿no? Y lo que es la imagen y lo que evoca, la verdad es que me gustó bastante. Pues ellos un poco hacia el altar y yo de espaldas al altar. También, mira. Claro, es que están mirando hacia adelante y yo estoy de espaldas. Buscando ese simbolismo, ¿no? Sí, o sea, un poco... Muy bien, luego la película, ¿buscaste algún tipo de patrocinios y demás? Veo que está el gobierno de Navarra. Esta peli, como podéis imaginar, ha costado nada. O sea, está hecha en casa, la mitad está grabada con el teléfono, o sea, no una grabadora, una zoom y poco más. Y el dispositivo de rodaje. La peli la hice con Sas Piterdi, que son con una productora de Donosti, que son muy colegas y con los que hice también la primera peli, Oírse. Y de hecho empezamos a grabar, ellos son unos entregados al cine, y empezamos a grabar sin pasta. O sea, empezamos a grabar y a hacer cosas y tal. Y yo no quería que nadie se quedara sin cobrar, entonces pues para la post podía quería algo de dinero, como era muy poco dinero, lo podía haber puesto yo, pero sí que no quería tener la obligación a publicar la película por haber pedido una subvención.
Entonces, cuando ya tuve lo del órgano grabado, o sea, tenía ya rodado lo del órgano y tenía rodado la entrevista con mi cuñado, decidí que en el peor de los casos podía hacer una peli sobre órganos de iglesia y salía del paso. Entonces ya pedí la subvención, me dieron un poco de pasta de gobierno, pagué a la gente y salió adelante. Pero la peli ha costado 8.000 euros en total. Pero rodar la película solo es una mínima parte, ¿no? Luego llega el tema de distribución, de intentar que te la pongan en los sitios, ¿no? Que quizás sea lo que más cuesta al fin de cuentas. Sí. Ahí fue una persona que me ayudó mucho, se llama Gonzalo de Pedro, que es de las personas, es de Pamplona, él está en Madrid, es de las personas que más sabe es programador en el Festival de Locarno y es un tipo, bueno, es una mente privilegiada en el cine. Y yo tengo una relación con él y me ayudó mucho desde el principio en lo que es formalmente la película, o sea, estrategias formales y de cómo hacerlo. Y cuando la terminé, él es socio de Márgenes, esta distribuidora que os decía antes. Y cuando la terminé, estaba emocionado con la peli, de joder, ¿cómo ha quedado esta peli? Y estaba el tío muy emocionado. Le dije, sobra decir que si Márgenes quiere la peli, os beso el culo de aquí a Sebastopol, o sea. Y dijo que hablaría con su socio, con Diego, que es el jefe, o sea, el director de Márgenes, y la quisieron. Y entonces ya fue, tomadla, firmé una cesión absoluta de la película y ahora mismo es de hacer lo que queráis. Hacer lo que queráis con ella, que han hecho una maravilla de trabajo, de lo cual estoy encantado, claro. Antes estabas hablando así un poquillo raro, ¿no? De los Goya y demás, sí, ¿no? Que estábamos ahí. Sí, ha habido una movida que es que nosotros, todo el mundo cuando ganas algo en Málaga suele ser bastante como antesala de llevarse algo en los Goya o estar más o menos bien posicionado para los Goya. Y claro, el que haya sido un documental que ha tenido tanto éxito en taquilla, que ha habido 20.000 espectadores, que ha sido una locura, pues todo el mundo nos decía que era carne de estar en los Goya bien posicionada. Y cuando la vamos a escribir, de estas cosas que haces todo siempre al final y mal, pues la escribimos, fuimos a escribirla 3 días antes de que se acabara el plazo. Y nos dicen, no, es que los Goya, para documental, el largometraje es a partir de 70, no de 60 minutos. La película dura 62. Y nos quedamos fuera por el metraje, que es una cosa muy rara porque para ficción es más de 60 los Goya, pero para documental pone 70. Lo hacen sentido, ¿eh? Lo hacen para quitarse todo lo que son documentales de metraje televisivo. O sea, dicen, así saben que se evitan, pero que el metraje televisivo siempre está entre 50 y 60. Porque es hombre, ahí podías haber metido a tu cuñado ahí con el órgano un ratillo. A ver, yo podía haber 10 minutos si fuera. Podía haber montado una versión de 72 minutos sin problemas, entre otras cosas porque los créditos, sabéis que estamos cantando sobre eso es. Hubiéramos dejado el canto a pelo, imagen, los créditos después ahí teníamos 4 minutos. O sea, yo tenía, en una tarde de montaje, ¿qué ocurre? Que antes de llevarla a los Goya la tienes que pasar por el ICA, por el Instituto de Cine, y te la tienen que calificar. Entonces no había tiempo material para hacerlo y nos quedamos fuera. Una pena. ¿Qué tal te llevas tú con las redes sociales? Me llevo tan mal como que he tenido un claro enganche que ¿Ah, sí, eh? Sí, bueno, sobre todo con el Facebook. De hecho ahora me lo he quitado del teléfono, uno de los primeros pasos, o sea, porque es yo les tengo un amor-odio de tu profesión en cierto modo necesitas, ¿no? Y he visto que tienes 800 seguidores en Twitter. Sí, bueno, no uso mucho Twitter, ¿eh? Más ahora para el rollo de la peli y tal me he dado mucho meneo. Y Twitter ha tenido así, y tengo seguidores, pues todo por el rollo de la peli, así, no, pero vamos, no soy nadie a quien seguir, no voy a decir nada interesante que cambie el pensamiento contemporáneo. Venga, bueno, pues entonces no hay redes sociales en este caso. Bueno, y tú vienes de haber hecho otro documental, que era Oírse. Esto fue en 2013, ¿no? Sí, Oírse era... O sea, a mí me giró la cabeza. Punto de vista para mí a mí me gustaba mucho el cine, había visto mucho cine, pero de repente en punto de vista descubro que hay una manera de hacer cine que está en las antípodas de todo lo que he visto y que pues eso, me conmueve muchísimo, y son películas súper pequeñas, películas de historias, claro, es documental. Y en punto de vista llegó un momento en que, saliendo de la película de Perloff digo, hostia, me voy a comprar una cámara y no sé lo que voy a hacer, pero me voy a comprar una cámara y empezar a rodar. Y Oírse fue una primera idea que es al año siguiente estaba yo pensando ya en alguna idea de película, y en una sala de cine a oscuras y en silencio, con mi pitido que yo tengo acúfenos, digo, hostia, aquí hay una película sobre si me gusta el cine en primera persona, ¿qué hay más en primera persona que un sonido que solo escuchas tú, que no escucha nadie más, y que además es imposible que nunca jamás nadie lo escuche porque está en tu mente? Entonces me gustó hacer una reflexión cinematográfica más que sobre el recurso ese de la cámara subjetiva, hacer una película sobre el sonido subjetivo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver. Reprodujimos el sonido de las personas, está Álvaro también, el del columpio asesino, y de las personas que estaban en la película. Reprodujimos el sonido, es un flipe, no sé si tengo tiempo, bueno, se puede reproducir el acúfeno de una persona. O sea, tú escuchas un pitido
o un sonido X. Continuo y perpetuo, eso lo tenemos que aclarar para la gente que no te puedes librar de él. Es lo mismo. Tinnitus es la definición inglesa. Entonces, acúfeno es que una persona que tiene un sonido que escucha él y que no lo escucha nadie más porque está en su mente. Un sonido quieres decir mata. A mí yo tengo mata. Eso no, se refiere a otro. Se llama esquizofrenia. Vale. Y que alejen las armas de ti. Pero, entonces, bueno, a una persona que está escuchando permanentemente un sonido, cuando le haces una audiometría, que te están poniendo todos los sonidos audibles, hay un sonido que el tío escucha, la persona escucha todos los sonidos igual, normal, pero hay uno que no escucha. ¿Por qué? Porque el que ya está escuchando. Entonces, si tú le empiezas a subir el volumen del sonido que ya escucha, sabes qué sonido escucha y a qué umbral de volumen. Porque en el momento en que le subes ese umbral, empieza a escucharlo. No sé si me explico. Entonces, les hicimos audiometrías a todos los protagonistas de la peli y entonces tenemos cada uno qué está escuchando dentro de su cabeza. Sí, eso. Me había preguntado cómo lo habíais hecho porque yo sí que he entrado también en la página web de ese documental y ahí aparece reproducido de cuatro personas el sonido que escucha cada uno. Oírsedocumental.com es la página. La peli está en Filmin. Sí, está en Filmin. He visto que estaba por... Es una película que cuando hablamos de ella tengo que decir que tuvo daños colaterales esa peli porque es una película que juega mucho con el espectador como a dejarle ver que el silencio no existe y que él, si se atendiera mucho a su cabeza y tuviera una verdadera experiencia de silencio, como John Cage, que sale en la película, una famosa experiencia que tuvo en una sala anecoica y tal, y que ahí empezó a escuchar los latidos de su... O sea, el torrente de la sangre por su cuerpo y la electricidad del sistema nervioso, de tanto escuchar el silencio. La película te está proponiendo que si te quedas en esa sala o te quedas en silencio de verdad, vas a empezar a escuchar cosas. Es una película un poco... A mí un tío en el Festival de Donosti que estuvo la peli, me dijo, para mí esto es una película de terror y no me he salido porque... o sea, menudo agobio, no quiero irme a casa. Hombre, claro, ahí... Y como un tipo de la Complutense, un día un profesor me dijo que la había visto en Matadero en Madrid y me dijo, oye, me escribió un día un mail, la película me ha gustado mucho, quiero llevarla con los alumnos por el trabajo de audio, tal. Era un tío que hacía arte audiovisual en la Complutense. Y al día siguiente, yo le iba a contestar y dije, mañana le contesto. Y al día siguiente me escribió, esta noche he escuchado sonidos, no quiero saber nada de esta película debería estar prohibida, tu puto exhibicionismo me ha jodido la vida, me dijo exactamente, no quiero saber nada de ti, tal. No me contestes este mail. Entonces, en Filmin tengo puesto una nota que pone... O sea, la película juega ese tipo Qué frase promocional tan estupenda, ¿no? Sí, no, o sea, hipocondríacos y obsesivos, abstenerse, porque verdaderamente es una película que genera un poco ese rollo de decir, hostia, ¿no? el enfrentarte al silencio de verdad. Está grabada mucha parte de la película en una cámara anecoica que hay aquí en Berriozar, hay pocas en el mundo, pero hay una en Berriozar. Explica lo que es, porque yo lo he visto en las imágenes y la verdad que impresiona. La cámara anecoica es un espacio para la experimentación o sea, para lo que son ensayos de sonido. Y entonces el único espacio en el planeta que verdaderamente hay silencio. O sea, casi total. Entonces es tan absolutamente sobrecogedor, es un agobio del copón estar ahí, tanto que la cámara esa que se ve grabando es la cámara de seguridad porque la gente entra en pánico. No aguanta, hay mucho. Sí. Hay en Guantánamo una para jugar con los presos, o sea, una cámara anecoica. Nosotros en Grupo Salvaje, para venir aquí, tenemos que pasar una... hay una en Berriozar y es un flipe porque, o sea, tú estás ahí 8 minutos y cuando sales, que es el pasillo de una nave industrial, o sea, parece que salieras, yo que sé, a la selva de Irati, o sea, es como... ¡Wow! Lo oyes todo. Tía, o sea, es como una sensación de liberación porque es como opresivo el silencio, es una locura. O sea, es muy agobiante. Y una cosa, David, cuando a ti se te ocurre la idea, tanto de oírse como de converso, ¿por qué decides hacerla en formato documental? Es que no se me ocurre otra forma de... Es lo que... O sea, mucha gente dice y ficción y tal. O sea, yo veo muchísimo cine ficción, me encanta la ficción, pero a mí el documental hay dos cosas que me flipan. O sea, me parece que es mucho más libre. O sea, claro, una ficción tienes que ir a un guión, tienes que empezar a pensar personajes, tal, desarrollo, desenlace, tal, ¿no? Luego hay maravillas como... Hace poco descubrí una película que se llama Historias Extraordinarias, no he visto, de Mario Ginás. La mejor película que he visto en los últimos 15 años. Luego os la paso el enlace. Alucinante. Historias extraordinarias. Mariano Ginás, una peli 4 horas y pico, un argentino que es una... Oye, Pendergast, 4 horas y pico, no puede verla. Y es que a partir de los 40 minutos, que es lo que dura la serie... Seguro que vas a a partir de los 40 minutos como si estuviera en una cámara anecoica. No, es maravillosa. No, me la puedo ver a trozos, oye.
Y. Sí, pues sí, lo he visto. Pero ahí me parece que, te quiero decir que, por ejemplo, es una película con una narrativa muy libre, pero el documental, aparte de que es muy libre, tú empiezas a rodar, coges 1000 cosas, coges un montón de metraje y luego haces 1000 montajes, piensas, tal, y eso me gusta mucho. Además, me gusta que es el más falso de los cines, porque al final tú tienes un pacto de realidad con el espectador, que eso es algo que alguna vez leyendo sobre el documental me gusta mucho, porque, claro. Pues a vosotros, por ejemplo, en Converso os ponéis a verla y te quedas pensando que eso es la realidad, pero no es la realidad. Yo tengo 30 y pico horas de metraje y ahí la peli dura 1 hora. O sea, se construyen personajes igual que en la ficción. O sea, yo a mi cuñado lo he construido exactamente como he querido. O sea, y con el mismo metraje hay una peli maravillosa de Donald Rumsfeld, que le hace una entrevista de 4 horas, que el tío se cree que va a quedar como Dios porque tiene 4 horas para explayarse y lo dejan a la altura del barro, porque 4 horas una persona hablando, con 4 horas de metraje de una persona hablando, puedes hacer lo que quieras con él. Y eso es para mí lo mágico del documental, que es tú, o sea, que tienes un pacto de realidad con el espectador que hace que sea el más falso de los cines. No te veo haciendo salto a ficción, ¿eh? Yo creo que te veo como muy a gusto ahí, ¿verdad? Sí, yo es donde me siento más cómodo. Sí. A mí con Converso me pasó una cosa que me imagino que comparto con Pendergas por un comentario que hizo. Yo me senté a verlo, la verdad que no sé si con prejuicios o como con... Con prejuicios. O como con fatiga, ¿no? De decir, va a haber una peli, un documental de cristianos, vaya coñazo, seguro que me va a dormir a la mitad. Yo le dije a mi mujer ayer, hay tarea. En ese plan, la verdad que la actitud en la que te sientas a ver esto, en la que me senté yo a ver este documental, pues no era la mejor, ¿no? No era la más predispuesta. Pero si me queréis creer que a los 10 minutos estaba enganchadísimo. Sí, o sea, yo tenía que saber qué era lo que me pasó igual, ahí. enganchado. Yo no puedo, o sea, yo digo, va, pues me veo media horica y mañana me veo. Yo es que veo las cosas así. Ya me conocerás, David. Pues no, oye, me la casqué entera. O sea, la hora entera porque me encantó. De verdad, me encantó. Sí, pues no sé si al final tiene más que ver la historia o tiene más que ver el montaje o qué, pero ciertamente yo es un documental que ahora mismo lo recomendaría. Sí. Antes de verla quizá no lo habría recomendado, pero ahora después de verla yo también lo recomiendo. Yo creo que todo el mundo lo va a disfrutar, ¿no? Creyentes, no creyentes, ateos... Me han dicho que en colegios de religión han pasado ya algunas clases han pasado la película. No, pasarla no, pero o sea, esto ha sido un flipe porque, claro, yo cuando terminé la película, mi hermana me dijo, prepárate, David, porque te vas a hartar de vender DVDs en parroquias. Y dije, flipes, tal cual, bueno. Mi intención era, lo que digo, o sea, festivales, el circuito que tiene este tipo de pelis. Pero claro, de repente ha sido que, no sé, pues en Cádiz yo tengo colegas que son de la Asociación de Apostasía Gaditana, que estuvieron en el festival en Cádiz en Alcances, que estuvimos con la peli, ganamos el premio del público y había mucho apóstata en el público. Decía, o sea, y a mí es algo, y estos, por ejemplo, gaditanos que tienen más gracia que esto, pues decía, joder, mira aquí, yo me decían colegas que los conocí ya otros años que hemos ido a ese festival y tal. Me decía, mira, yo con un tío como tu cuñado, me decía, o sea, no me voy ni de aquí a ahí si me lo escriben en papel. Me decía, pero Quillo, que lo he visto y tráetelo al carnaval que nos vamos de cañas con él, ¿no? Decía, o sea, qué tío, qué guay tu cuñado, que no sé cuántos, ¿no? Decían, entonces, al final es a mí lo que no está intencionado, pero lo que más me gusta de la peli, que es una cosa que salió de manera casual, creo que tiene que ver mucho el afecto que tienes a los personajes, el cariño, tal, la distancia esa respetuosa, tal, es que al agnóstico y al ateo no les cuece y puede ver la peli como una peli de conversaciones pendientes de una familia con un conflicto, tal cual, y se queda en esa historia y le está a gusto. Pero claro, lo que yo no me esperaba es que a los creyentes ha sido una cosa que, bueno, o sea, lo digo aquí hoy, a mí me han dado un premio que tengo que ir el 22 de enero a recoger, la Conferencia Episcopal Española. Bueno, acabamos el Grupo Salvaje. Hace placer. Tardes. Saludos cordiales. O sea, quiero decir que esto, a mí si me hubieran dicho, mira, cambia este plano de la peli y te vas a hartar de vender DVDs en parroquias, o esta película te van a llenar las salas creyentes, porque de esos 20.000 espectadores que han ido a ver la peli, pues estoy seguro que 18.000 son creyentes que han tenido, o sea, que han oído que hay una película de conversos y tal y cual, y han ido en masa. Pero a mí lo que más me ha gustado de todo lo que ha pasado es que esta gente, que yo no me esperaba, pues están conmovidos y emocionados con la peli, cuando hay cosas que les ponen en evidencia también, porque hay momentos en la peli que por eso se salva la peli para el público no creyente, porque hay momentos donde se habla de que quizá nos sobró soberbia, de que el estado de gracia no es un estado superior, es solo el estado de gracia. Eso es. ¿no? Hay momentos en los que, claro, está todo muy medido para que haya momentos en los que también se cuestione la posición de un creyente. Que haya un equilibrio. Porque, claro, porque el creyente, la película Converso tiene que ver con conversar, ¿no? Claro, conversar con una persona que está en la posición de la verdad, que es el creyente, es muy jodido. Yo eso lo he dicho en foros creyentes, ¿no? Es decir, hostia, es que vuestro punto de partida es muy complicado para el diálogo. Entonces,
claro, el del agnóstico, pues bueno, pues estás ahí en una zozobra que si te cuentan algo de aquí, igual te vas para allá, y te cuentan algo de allá, te vas para allá. Pero el del creyente absolutamente clarísimo y tal y cual, pues no es... Entonces, bueno, yo creo que no sé cómo se ha dado una especie de equilibrio tal que ateos y agnósticos se ven la película cómodos y bien, y a los creyentes los tengo comiendo de mi te mano. vamos a pedir, por favor, que una foto de esa entrega de premios. Estoy planteando a ver si puedo grabarlo todo. Nos la hagas llegar. Un minuto nos queda un minuto, nos vamos a tener que despedir. La verdad que sí, nos vamos a tener que ir. No hemos podido hablar de la exitosa carrera de premios que está consiguiendo este documental. Te invitamos otro día. Venga, te invitamos a que vengas, hablamos de más cosas y... Que se vea alguna serie. Y vemos Quarry todos juntos. Y ya. Haceros Euskides, muchas gracias, David, por estar con nosotros. Y eso, volvemos la semana que viene, que ya veremos lo que hacemos. Y nos vamos con una canción, como siempre. Haceros Euskides y lo dicho, David. Agur. Nos vamos con Bob Dylan y The Man in Me. Agur. Venga, agur.